Vos sos médica clínica y te dedicás a terapia intensiva. Exactamente. Yo acabé la carrera en la UNE de médico y vine a hacer aquí la especialidad de lo que es terapia intensiva, que aquí se llama medicina intensiva. Y Que fue actualmente estás residiendo en España, pero específicamente ¿en dónde? en Palma de Mallorca, que es la capital de la comunidad autónoma de Baleares, una isla. Una de las islas. Bueno, uno piensa que como estás en una isla, estarías aislada, pero esto no es así, porque hoy con la globalización estamos todos muy cerca. ¿Cómo se manifestó la pandemia en Mallorca? Bueno, es verdad que no pegó tan fuerte como otras comunidades autónomas como la de Madrid o de Cataluña, pero es una comunidad autónoma donde hay mucho turismo. Esta comunidad vive del turismo, entonces hay mucha gente de Alemania, de Inglaterra, viene mucha gente aquí y es verdad que con esto está perdiendo mucho de su capital de ingreso, pero de la gente que ya vino a residir aquí de otros países sube más la cantidad de habitantes que tiene en sí esta comunidad autónoma solo de españoles, pasa a ser mucho más grande. Entonces es verdad que no hay tanto como se hubiese esperado en otras comunidades autónomas, pero sí que hay mucha, a ver, te lo puedo decir creo que con números, que lo tengo aquí. En Baleares en sí hay a día de ayer 1.878 pacientes, número de casos, o sea, gente que dio positivo a la prueba, que se hizo o PCR o serología, que dieron positiva. Y eso corresponde al 1% de la población de España. Baleares es bastante parecido en tamaño a lo que es Misiones, Ajá. O sea que en tamaño, en población. Ujú. ¿Y la tasa de letalidad es igual a la de España o, bueno, o un poquito inferior? Porque España La tuvo de una de aquí las tasas de letalidad bastante alta, ¿no? en concreto en Baleares es de 9,2% y en Madrid, Ok. pero el general de España está bastante similar. En Madrid es 12%, que es un poco más alta, pero entre 9 y 12 están casi todas las comunidades autónomas. Sí. Rapidito le explico a la gente que, hay una diferencia entre lo que es mortalidad y letalidad. Nosotros llamamos letalidad a la cantidad de fallecidos de esa enfermedad. Es decir, alguien se enfermó, en este caso, con el virus del COVID-19 y se murió por eso. Entonces, por ejemplo, si se enferman 100, la tasa de letalidad, por ejemplo, es del 9%, se van a morir 9. No es mortalidad, la mortalidad se calcula en general en comparación con la población en general. Entonces, tiene una tasa de infección más baja. Bueno, te cuento que la Argentina está más o menos igual. En toda la Argentina es más o menos esos casos, un poquito más, y con una tasa de letalidad bastante inferior. ¿Ustedes tuvieron que prepararse de manera distinta para recibir? ¿Cómo hicieron? Pues trabajar en una unidad de cuidados intensivos que está preparada para tantas camas de atención. ¿Hubo que cambiar eso? Sí, nosotros en nuestra unidad de cuidados intensivos había, antes que todo esto, 32 camas, y con 32 camas me refiero a 32 camas que tienen disponibilidad de respirador y de todas las terapias que tengamos que hacer. Teníamos una unidad de intermedios que tenía 5 camas y esa unidad se amplió a 12 para pacientes COVID también, perdón, para pacientes también COVID-19, o sea que ya sumaban las 32 más esas 12, y lo que era la reanimación, que es la unidad de anestesia para postoperados, también se amplió a críticos con 10 camas más. Lo que era el despertar, que también era de Sí, sí, anestesia, sí. pasó también a cuidados críticos. O sea, de un total de 32 camas de críticos, pasamos a 78. ¿Y cómo se manejó el resto de las actividades médicas dentro del hospital donde vos te desempeñás? Digamos, ¿pararon las actividades quirúrgicas? ¿Se siguieron atendiendo? ¿Se dividieron las áreas? Inicialmente no se pararon del todo, solo se operaron los pacientes preferentes, por así decirlo. Luego, pero en poco tiempo, en menos de una semana, se decidió parar del todo la actividad quirúrgica, salvo los casos de urgencia. Perdón. Y tanto así que bajó tanto la tasa de cirugías que tanto los anestesistas como los intensivistas pediátricos
pasaron a formar un pool con nosotros. Entonces ahora todo el equipo de críticos de adultos tiene a especialistas de intensivos de adultos, de intensivos pediátricos y de anestesiólogos. Por lo que tengo entendido, la curva en España, y me imagino que en Mallorca, Baleares, está copiando lo mismo, está en descenso, es decir, que tiene todos los días menos casos que el día anterior, de alguna manera, ¿no? Estas actividades han empezado a tener vigencia, han vuelto a operar los médicos o todavía están canceladas. Ahora, entre esta última semana y la que viene, se empiezan a retomar la actividad quirúrgica en pacientes, bueno, los urgentes siempre se han mantenido, el caso que se tenga que operar se ha operado, Sí, claro. pero todo lo que era lista de espera quirúrgica, por ejemplo, de pacientes oncológicos y demás, eso se vuelve a retomar con una serie de cuidados, como hacerle PCR y serologías a todos los pacientes y repetirlos antes del ingreso y una serie de cuidados que está protocolizado para que eso se pueda llevar a cabo. No va a ser la actividad a full como se tenía antes, pero sí que se va desescalando un poco más. Ustedes, bueno, obviamente que existen protocolos a nivel mundial que uno se los aplica, ¿no? Con respecto a los pacientes que pasan a unidad de cuidados intensivos, ¿ustedes tenían algún protocolo específico, tenían algún tratamiento que usaban ustedes normalmente y que de pronto no estaba vigente en otros lados o se adaptaban al general? Se armó lo que es un comité para este caso en el mismo hospital y que se pone de acuerdo con la SEMISIU, que es la Sociedad de Medicina Intensiva de España, que esto también se vale de los protocolos de Italia y de China que teníamos previamente y nos adaptamos un poco a eso. Es verdad que hay cosas que se iban modificando en base a lo que nosotros teníamos ya a mano, el tipo de medicamentos que teníamos, y en base también a los ensayos clínicos que empezaron a surgir para utilizar otros antirretrovirales que no se estaban usando para esto, nos fuimos adaptando un poco. Hemos cambiado el protocolo que teníamos inicialmente a lo que íbamos teniendo disponible. ¿Sí? Claro, esta pregunta te la hago porque viste que había hospitales en Francia que utilizaban la hidroxicloroquina. El otro lado que de pronto hacía presiones positivas de oxígeno. Entonces, digamos, como que cambiaban en todos lados o se mezclaban de alguna manera. La verdad es que sí, se fue. Inicialmente nosotros hacíamos lopinavir, ritonavir con hidroxicloroquina. Luego añadimos los corticoides con metilprednisolona y dexametasona. A eso, posteriormente, a medida de que lo íbamos teniendo disponible y siguiendo una serie de pautas de inclusión y de exclusión, añadimos el tocilizumab. Sí. Y ahora lo que estamos utilizando es el remdesivir, obviamente con todo el protocolo que conlleva ver si tiene criterios de exclusión y demás. Pero lo último que hemos añadido es, en lugar del lopinavir, ritonavir, Caletra, se llama aquí, Sí. el remdesivir. Una de las cosas que se habla como para que sería como ideales, además de el tema de, por un lado, la cuarentena, que ya te voy a preguntar si se respeta o no allí, es el poder chequear a la población en general, poder hacerle un test a la población en general y poder definir quién es, digamos, tiene la inmunidad de rebaño, quién tiene de pronto una PCR positiva para un COVID y de alguna manera, de esta forma, poder aislarlos selectivamente. ¿Cómo están haciendo eso allí en Baleares? Ahora han empezado a hacer, hace un par de semanas, ya todo lo que es serologías al personal. Han empezado en lo que es medicina interna aquí, que es clínica allá. Se han hecho a ellos y a los neumólogos, que casi son la mayor parte de los que atienden los casos de primeras, antes de que acaben con Sí, los los soldados, los que pacientes están con... ahí. Exacto, los de primera línea. Entonces ya ellos sí que ya tienen todos hechas las serologías y a nosotros nos empiezan a hacer esta semana que va a empezar ahora. A la población en general no se ha hecho, sí se ha puesto igual que allá, números de teléfono y servicios junto con primaria y lo que son las ambulancias acá que se llama 061. Todos esos servicios de emergencia hicieron como unos equipos para ir a los domicilios que lo requieran, luego de que se hubiesen contactado con ellos por teléfono, si no se podía ayudar por teléfono, digamos, iban a casa con ellos y si no los acercaban a urgencias, pero pruebas
al general de la gente que yo sepa, no No. no se han hecho. ¿A ustedes les agarró, bueno, la mayor de las crisis con el tema de la pandemia al final del invierno? Nosotros sabemos de que la influenza, la gripe, se lleva un montón de vidas, a pesar de que existe una vacuna. ¿Cómo se comportó la gripe, a donde ahora le tenemos que sumar la pandemia? ¿Cómo estuvo presente? Porque de lo único que se habla es de la cantidad de fallecidos por el tema del COVID, pero la gripe seguía al lado, o sea, los pacientes seguían teniendo gripe. Inicialmente habíamos tenido unos casos de gripe y tuvimos casos de gripe concomitantemente con casos de COVID, pero es verdad que fueron 1 o 2, Sí. creo que máximo 3 en lo que fue de esto, en particular en mi hospital, O sea la que, verdad es que no fue tan, pero es que lo que llama la atención de esto es la capacidad de contagio que tiene este virus, que es lo llamativo. Tenemos pacientes ingresados que son hermanos, parejas, o sea, y como que tendemos a pensar que la infección depende mucho de la respuesta inflamatoria en sí de la persona, que es algo más genético, por así decirlo. sí, No sé muy bien si me estoy explicando sí, correctamente, pero como que tiene mayor gravedad en familias en concreto, que hay gente que lo pasa asintomático y no hay ningún problema y de luego empiezan a caer. Sí, él es el hermano del paciente que está en tal, es la mujer del paciente que tenemos en tal lado. Y es como, vale, mucha claro. gente se salva, pero hay familias que caen enteras. Claro, sí, el grado de contagiosidad es tremendo en estos casos, ¿no? En este virus en particular. El problema está en que para que salga algo, una vacuna y podamos tratarlo, va a faltar un poco de tiempo. ¿Sí? Va a faltar un poquito más de tiempo para eso. Ustedes, como personal de salud allí en Baleares, obviamente trabajando en el ojo de la tormenta, con un virus agresivo, desconocido, con alta contagiosidad y en el medio de una pandemia. ¿Cómo te sentiste vos? ¿Estabas con miedo? Digamos, ¿cómo veías a tus compañeros? ¿O realmente, como uno es médico, dice, bueno, más si me tengo que contagiar, me contagio, para esto estudié y lo que yo quiero es salvar vidas? Bueno, inicialmente un poco de incertidumbre, porque habiendo tenido el ejemplo de Italia, de que iban un poco delante de nosotros, la verdad es que no estábamos lo suficientemente preparados, teniendo el caso al lado. Al principio pensamos, bueno, ya está, no va a ser tan así, no nos va a tocar así, y nos decimos como esto no va a pasar acá, hasta que empezó a pasar. Tuvimos casos, 5 casos al día, así repetidos, hasta que tuvimos que empezar a ampliar y todo, y empezamos ya a, esto nos va a tocar peor que Italia, pero sí, vamos a poder con esto, vamos a poder, nos organizamos súper bien, empezamos a hacer turnos, porque cuando vimos que las guardias de 24 horas terminábamos muertos de vestirnos para intubar, hacer cosas y ya no podíamos más, empezamos a tener turnos. Ahí nos organizamos un poco mejor, estábamos más cómodos con la situación, pero llegó un punto que se empezó a morir gente que no pasaba los 2 primeros días, pasaban los 4 o 5 días y empezaban a morir, y decís, ahora voy a contagiarme yo, voy a terminar mal, que va a ser lo último que hay, y ya empezabas a hacerte la cabeza. Creo que ese punto lo pasamos un poco, pero hubo unas semanas que lo pasamos muy mal, estábamos todos traumados, vamos a estar todos contagiados, vamos a terminar todos mal, no va a haber cama, no va a haber respiradores y un caos, que esas fueron semanas muy feas. Por suerte ya estamos en la curva descendente. ¿Baleares sigue en cuarentena? Sí, Baleares sigue en cuarentena, se ha pospuesto prorrogado hasta el 10 de mayo y han dicho que casi seguro hasta finales de mayo. Lo que sí es que se irá desescalando poco a poco y ahora, por ejemplo, los servicios no esenciales, la construcción, la industria, han empezado hace una semana y media. Y los niños, por ejemplo, aquí los niños desde que se inició la cuarentena el 16 de marzo no habían podido salir a la calle. Entonces, a partir del lunes sí que podrán salir durante una hora, que eso es un alivio, creo yo, para los que no pueden salir ni al balcón. O sea que ya es un paso adelante. Están hablando de luego poder salir a hacer ejercicio y demás, que seguiría una cuarentena, pero más light en Claro, el sí, futuro. sí, sí. Es, digamos, la programada, la cuarentena programada para determinado grupo de riesgo.
Nosotros estamos en una situación distinta en la Argentina con respecto a ustedes en este momento. En Misiones en particular, realmente tenemos pocos casos. A partir del lunes también se empiezan a flexibilizar determinadas actividades. Y vos, como una misionera en España, me gustaría que cerremos la nota con una recomendación, con un consejo que vos le des a todos los misioneros que nos escuchan. Bueno, que lo hicieron muy bien, lo empezaron haciendo muy bien porque lo hicieron mucho más temprano que lo que hicimos nosotros, así que no se descuiden ahora, después de todo el trabajo que han hecho y que tienen encima, que no se concentren en tener que estar todo el tiempo o con alcohol o con lo que sea, que lavarse las manos con agua y con jabón es suficiente, que se las laven varias veces al día, que se cuiden de no estar abrazando y dando besos, que tengan una distancia física, no social, una distancia física, porque hay otras formas de comunicarse con la gente y que si lo hacemos bien, esto se va a acabar pronto. Entonces, que lo sigan haciendo, lo bien que lo empezaron a hacer, lo mantengan y que se cuiden mucho, porque esto aquí ha sido feo y allí puede irles mejor.